Hola, bueno, ahora quisiera explicar un poco cómo se compone el código a grandes rasgos y para poder calcular las grandes iteraciones que tenía que hacer el caso práctico que vimos en el módulo. Si bien, bueno, comenzando el caso práctico del paper, comenzaba dándonos la matriz de transición y los datos, ¿cierto?, de confiabilidad, los estados también de las muestras que decidieron trabajar, muestras de aceite. Eh, entonces, como comenzamos, el cálculo comenzaba, ¿cierto?, haciendo unas multiplicaciones de matrices y después, obviamente, eh, comenzar de alguna manera, a duplicar o a iterar, ¿cierto?, de acuerdo al delta que nos daba. Entonces, se hacían en el primer caso de 6.000 horas, se hacían 99 iteraciones. Después a 7.000 tenía que hacer 100 más, serían 199 y así. Entonces, en Python, un poco se hace un código para que se itere todas las, todas las horas que desean evaluar y la cantidad de iteraciones que iba subiendo. Entonces comenzamos en Python. Para correr el archivo, primero debemos conectarlo o simplemente darle en la primera instrucción donde importa, en este caso, va a importar la librería NumPy y la abreviamos como NB, ¿cierto? Esta librería sirve para cálculo numérico y trabajar con matrices también. Entonces, como gusten, entonces le dan conectar. ¿Para qué? Para que Google, eh, digamos, le asigne un servidor virtual y poder trabajar en ese servidor y hacer el cálculo y correr código Python en este caso. Así que ahí cuando termina, le designó un servidor virtual. Entonces, por eso comenzamos, importamos la librería que nos va a ayudar a hacer el cálculo y que nos facilita muchas cosas. Esta es una figura, ¿cierto? Nomás, que la saqué del paper y la puse de la matriz de transición. Entonces hay que cargar esa matriz a una variable, en este caso A, o matriz A, y anotamos con este módulo, anotamos los valores, así, de esa forma, o ese formato, digo. Queda cargada la matriz. Entonces después tendríamos que cargar los datos que nos entregan, los delta, los indicadores de confiabilidad, en todo este recuadro de código, digamos, que están las variables. Importante que aquí, en esta segunda parte, vaya definido todos los datos que son, digamos, ya datos que entrega el ejercicio, los definamos acá. Eh, por ejemplo, también es un dato que decidieron trabajar con la matriz X, que definieron los estados, los valores de los estados, y son 5 estados en este caso. Definimos el delta, que nos dimos el delta 10, lo pueden cambiar también. La hora inicial, también designamos los estados, en este caso son 5, si para el caso particular, si fueran menos, se va cambiando esto a 3, si son más, 6, etcétera. Aquí también definimos como datos las horas que vamos a evaluar, ¿cierto? Eran de la tabla número 2 del paper. Definimos de esta forma las horas, entiendo que llegaba hasta 25.000. Definimos, inicializamos, digamos, unos contadores que nos van a ayudar, dependiendo de los datos que entregamos acá, eh, la cantidad de iteraciones que vamos a hacer. ¿Mm? Eso como dato, lo cargamos y luego también dimensionamos las matrices que vamos a ir guardando todos los cálculos, ¿cierto?
de todas las iteraciones que, que hizo el profe, digamos, acá en el Excel. Entonces, todas estas matrices las vamos guardando y reseteando de alguna manera los cálculos. Entonces, definimos las matrices, que después las vemos en el código más abajo. Yo las definí de esta forma. Es importante que si son 5 estados, yo definí valores ceros como iniciales, digamos. Si se fijan, son 5 columnas. Este tipo de matriz también, 5 columnas y una fila, digamos. Definir la matriz identidad también, que nos va a ayudar, y con la variable de 5 por 5. En este caso, habíamos visto que estados es la variable que habíamos cargado con 5, que se va a cargar automáticamente. Si fuera 3, se va a cargar una matriz identidad de 3. Definimos la matriz D, en este caso, que también lo ven, y me definí la matriz R condicional, donde voy a ir guardando de alguna manera la tabla 2, que va a ser de 11 por 5. Entonces definí una matriz de 11 por 5, que son la cantidad de horas que vamos a evaluar, y en conjunto con las 5 columnas, que son los 5 estados. Entonces me definí ese tamaño o dimensión de la matriz. Y la matriz R es la matriz que va, si se acuerdan, la matriz final de cada iteración se sumaba a las filas. Entonces, aquí vamos a ir guardando todos esos resultados en cada iteración, y después va a ir guardándose en esta otra matriz. Y definimos también una lista que nos va a servir con los valores de las horas a evaluar, para poder graficarlas. También, para el caso particular, ya las ingresé de esta forma. Si fueran más valores, hay que ingresar más o quitar menos. Eso, para otros casos que quieran ocupar este código. Lo mismo para el R condicional. Y definimos los estados, en este caso también para poder graficar. En este caso son 11 horas, o sea, 11 valores de confiabilidad en función de las horas que se están evaluando. Entonces, se va a, a graficar el estado 1, o sea, el estado 0, estado 1, etc. Y eso como definición, lo corremos en este caso. Y bueno, aquí ya, como bien les decía, son 11 ciclos para este caso, por las horas que vamos a evaluar de la tabla número 2 del paper. Entonces, este primer for, el que manda, digamos, van contenido las 11 iteraciones que va a correr este código. Y bueno, esta primera parte son las variables que van a ir reseteándose, porque siempre tiene que ser 5000, y dependiendo de la hora que vaya avanzando. Entonces, el primer cálculo se hace la matriz h de x de t. Entonces, esa es la que está por acá en el Excel, y ocupe la misma fórmula que de todos los datos, y así para cada valor de cada estado. Entonces, esa iteración se hace de esa forma. Luego la matriz B entiendo que ubica esos valores en una matriz de 5 por 5 y diagonal. Entonces, ese código hace eso. Después vemos que hay un cálculo de una exponencial también, que la llamamos exponencial de x, que es de una fila con 5 columnas. Y esto para cada x. Y va tomando los valores de delta y, la variable i de iteración. Después esta misma variable, esa misma matriz, la ubica los valores en esta otra matriz diagonal. Entonces, lo que hacemos acá abajo, formamos esa matriz diagonal de 5 por 5. Y si se fijan, bueno, los for siempre están con, en este caso, estados, que son los 5. O a veces sale columna, pero columna, digamos, la variable columna está
contenido el valor de estado, de la variable estado, que también es 5, para el caso del paper. Luego hay una multiplicación que hace acá. Crea otra matriz, multiplica el delta por la matriz A, en este caso, que va haciendo ese cálculo. Y acá los ceros agrega un -1 también, con la matriz A y el delta. Entonces va formando esta otra matriz. Y esta otra matriz la vemos con este código. Ahí ven el -1 en el cálculo. Y posteriormente ya pasa al cálculo de esta otra matriz, la L, matriz L, que es la multiplicación de estas dos matrices. Y acá en Python ya comenzamos con este código para calcularla. Y si se fijan, bueno, después esta matriz continúa con una iteración, ¿cierto? Para I500, I501 y así sucesivamente, ¿cierto? Y entonces toda esa iteración ya va incluida en todo este código. Y los I se van aumentando, va contando un I más 1 y va formando esta matriz I para la iteración. Y bueno, este otro código ya es el vector R. Digamos, ¿se acuerdan que es de la última matriz? Llegando al final. Llegando al final, la última matriz. Ya la suma de las filas. Entonces se va guardando en ese vector. Y es lo que hay que hacer. Ahora, yo acá lo defino de nuevo, porque claramente el R tiene que ir reseteándose de alguna manera con ceros y sumando, y lo guarda posteriormente en la otra matriz que le había comentado de la tabla 2. Voy guardando para acá ahora, voy guardando ese vector. Y bueno, acá ya para mostrarlo. Entonces lo voy a hacer correr y va a aparecer la matriz. Que si se fijan, para la hora 6000, para la hora 7000, 8000 y así. Aquí va la tabla y es valores dan muy cercanos al del caso del paper. Y en este caso acá. Y ese es el resultado de la tabla 2. Y se demoró aproximadamente 0,83 segundos en calcular todo para todos los valores, para la hora 6000, la hora 7000. Bueno, acá ya pasamos para preparar la gráfica. Y aquí definimos los estados, ¿cierto? Sacamos las filas de la tabla 2, en este caso de recondicional, y las vamos guardando en la matriz estado 0, estado 1, etc. Y acá ya corremos la gráfica. Esto es una figura nomás, pero acá ya nos da para cada estado la confiabilidad condicional con un delta de 10 y la hora inicial de 5000, que es muy similar a la del paper. Bueno, eso muchachos, cualquier duda me lo comenta. Saludos.